Le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por darnos la oportunidad una vez más, presentarnos delante de Él y de cada uno de ustedes, aleluya, para poderles compartir un pequeño mensaje de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así es de que muchas gracias por estar acá, muchas gracias. Si es su voluntad o está en sus manos el poder compartir con algunos grupos, lo pueden hacer. Quiero decirles de que acá en mi perfil, todo lo que hago, todo lo que subo es público. No se les cobra nada, no se les restringe sus, su perfil por compartir o por subir algunos videos, ¿verdad? Sino que todo acá es gratuitamente. Bendito nuestro Dios, así de que usted puede compartir sin miedo, amén, sin miedo. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando nosotros compartimos algún contenido, nos restringen, ¿verdad? Nos restringen y nos dicen, ¿verdad?, de que no podemos compartir. Por ejemplo, hay cantos cristianos que nosotros quisiéramos compartir, que nosotros quisiéramos ponernos como de fondo, pero nos restringen nuestros perfiles, porque pues hay ciertas cosas de las cuales cobran, ¿verdad? Pero acá no. Acá no. Quiero decirles de que mi hermano Jenner Martínez, el que estamos escuchando en este momento, me ha dado la oportunidad de poder escuchar sus cantos. Por lo tanto, usted puede compartir, ¿verdad? Y sin ninguna pena o decir, me van a restringir mi perfil por este video. No, lo puede hacer con toda confianza. Gloria a Dios, aleluya, si usted gusta compartir el mensaje de la palabra del Señor. En el libro de Segunda de Crónicas, su capítulo 34, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como está escrita. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar hoy de un niño llamado Josías. ¿Cuántos de nosotros como padres de familia quisiéramos que aún nosotros los cristianos muchas veces somos criticados en la manera de que nosotros somos cristianos y a veces nuestros hijos ya grandes se desvían del camino de Dios y no quieren seguir adelante, ¿verdad? Pero vemos el ejemplo acá en el libro de Segunda de Crónicas 34. Vemos a un niño llamado Josías, la cual dice la palabra del Señor que a la edad de 8 años empezó él a reinar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los niños pues eran instruidos como posiblemente hoy nosotros como padres desde muy pequeño enseñamos a nuestros hijos el camino verdadero de Dios, pero que ya grande ellos se desvían, ¿verdad? Cada quien quiere tomar sus propias decisiones y quieren hacer lo que ellos quieren, y lo que nos queda a nosotros como padres de familia pues no es desecharlo, no es sacarlo de casa, sino proclamar a Dios que tenga misericordia de ellos y que les dé una oportunidad más, ¿verdad? Esa es la oración de nosotros como padre de familia. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados por esta situación, que vemos a la juventud, que vemos a los niños que no quieren seguir el ejemplo, ¿verdad?, que los padres cristianos les dan. Vemos a hijos de pastores y muchas veces nosotros como humanos los criticamos, pero sabemos que tampoco ellos son culpables, sino que a alguna cierta edad, pues la palabra del Señor dice que el enemigo ha venido a esta tierra para hurtar, matar y destruir, para llevar al joven a cometer cosas de las cuales no son lícitas ni agradables ante los ojos de los padres, mucho menos de Dios. Pues nos damos cuenta acá que dice la palabra del Señor que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Y dice, vamos a volverlo a leer. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar
en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo hermoso que es cuando un niño realmente crece con esa misión, con esa ansiedad, con ese amor por seguir a Jesucristo? Amén. Pero hoy en día nos damos cuenta que no todos los niños, no todos los jóvenes quieren seguir el ejemplo de Jesucristo. Amén. Pero este niño, dice la palabra del Señor, que de 8 años él era cuando comenzó a reinar. Aleluya. Y 31 años reinó en Jerusalén. Imagínense, empezó a reinar de 8 años. Bendito nuestro Dios. Y dice que empezó a hacer las cosas rectos en el camino de Dios, sin apartarse, o sea, sin ver a diestra ni a siniestra, sino que él veía el blanco, que era Dios. Y qué lindo cuando nuestros jóvenes, aleluya, vienen y buscan el camino verdadero de Dios, buscan el ejemplo de la cual es la palabra de nuestro Creador del universo. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá. Necesitamos jóvenes que de veramente amen a Dios. Necesitamos niños que realmente amen al Creador del universo. Necesitamos, yo no sé qué es lo que está pasando con la humanidad. Yo no sé qué es lo que está pasando con nuestro mundo. Yo no sé qué es lo que está pasando, aleluya, a nivel mundial. Porque vemos que los jóvenes, que las señoritas, que los niños se están apartando del camino verdadero de Dios. Porque andan en los deleites de las cosas de este mundo, aleluya. Han buscado más o han preferido más las cosas de este mundo que lo que agrada a Dios, aleluya. Por eso hay unos versículos de la palabra del Señor que dice, aleluya, donde dice que el mundo amó más a las tinieblas que a la luz. Vemos hoy en día cómo la humanidad busca más la oscuridad o busca más las cosas de este mundo que lo que viene de Dios, el Todopoderoso. Hoy quiero hablarle con el corazón abierto a los jóvenes, a todos aquellos que van a escuchar, que no van a ver este video. Aleluya, que pongamos el ejemplo de este niño, la cual Dios puso en sus manos un reinado. Usted sabe, mi amado hermano, mi amada hermana, que tener algo que viene de parte de Dios es algo en la cual no es juguete, sino es algo serio. Este niño comenzó a reinar algo que Dios había puesto en su mano, pero dice la palabra de Dios que él veía que había muchas cosas que no le aparecían a él, mucho menos a Dios. Y desde su corta edad él empezó a limpiar, él empezó a proclamar, él empezó a hacer las cosas bien. Él empezó a ver al blanco que era Dios el Todopoderoso. Por eso dice la palabra del Señor que cuando nosotros buscamos primeramente lo de arriba, lo demás viene por añadidura. Cada uno de nosotros debemos de proclamar a Dios. ¿Sabe qué fue lo que limpió a este joven a su tierna edad? Si usted está conmigo, si usted está en casa y usted tiene las Sagradas Escrituras, puede usted buscarlo. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 1 en adelante podemos ver que era lo que este niño a su tierna edad, como Dios pone en sus manos este gran liderazgo, este gran trabajo, porque Dios sabía que él lo podía hacer. Aleluya. Y vemos, dice la palabra del Señor, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre,
Y a los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Bueno, él veía algo que a él no le parecía. Lo primero que él vio fue que solo hay un Dios a quien nosotros debemos de adorar. Que solo hay un Dios a quien nosotros debemos de doblar nuestras rodillas. Que solo hay un Dios a quien nosotros podemos proclamar. Que solo hay un Dios a quien nosotros debemos de levantar nuestra mirada y nuestras manos. Que aunque no lo vemos, pero podemos sentir su presencia dentro de nuestra vida. Dice la palabra del Señor que siendo un niño, siendo un jovencito, empezó a reinar y Dios empezó a hablarle a su vida. Y lo primero que él hizo fue limpiar esos lugares que estaban llenos de vanidades. Esos lugares en los cuales estaban llenos, aleluya, de cosas abominables ante los ojos del gran rey, aleluya, del universo. Dios necesita hombres, Dios necesita mujeres, Dios necesita señoritas, Dios necesita jóvenes a niños que vengan y hagan su voluntad. Dios necesita personales, aleluya, que amen su obra, que amen el trabajar, que amen el hacer la voluntad de Él, como lo estaba haciendo este muchacho. ¿Dónde están esos jovencitos? ¿Dónde están esos niños? Empecemos a preparar a la lucha. Empecemos a hablarle a la humanidad. Hermanos, hermanas, no callemos. Mira que el diablo se está metiendo de lleno a engañar. El diablo se está metiendo en lleno en devorar, matar y hurtar y hacer de sus cosas para destruir al ser humano. Este niño dijo: yo lo primero que voy a hacer es limpiar los lugares altos, los lugares donde dicen que se adora a Jehová Dios, pero que en realidad tienen altares. Que si a mí no me aparece, mucho menos a mi Padre que está en los cielos. Podemos ver lo que este niño hacía en su reinado. Él le pide a Dios sabiduría, entendimiento, y empieza a limpiar estos lugares en los cuales Dios le había encomendado. Por eso dice la palabra del Señor: oiga, me duele mucho en mi corazón porque veo cuántos jóvenes, cuántas señoritas desobedeciendo, no quieren nada de Dios, no quieren saber de Dios, tampoco los hombres ni las mujeres. Hablaba hace unos momentos, decía: ¿por qué la humanidad sigue más a la oscuridad que a la luz? Porque la oscuridad les trae más cosas súper bonitas, hermosas, pero que al final es de dolor, de tormento y de angustia. El final es muerte, mas lo que Dios trae es para vida eterna. Dice la palabra del Señor: comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo y sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Sé que muchos van a ignorar esta palabra. Sé que muchos deslizarán y aleluya y pasarán de largo, porque la verdad los duele, porque la verdad no la quieren tomar, la verdad la dejan ir,
oír, no quieren ver ni escuchar la palabra de Dios. Por eso duele cuando llega al corazón del ser humano, porque no quieren obedecer. Y déjame decirte, tú no me estás obedeciendo a mí, tú estás obedeciendo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Oye, amigo, amiga, oye tú que aún todavía estás inclinando tu rodilla a un altar de un Dios muerto, a un altar que tú has construido en tu casa para, aleluya, para darle sacrificio de oración que no lo merece. Escucha lo que este niño Josías estaba haciendo en el tiempo de su reinado. Desde ese tiempo Jehová Dios viene hablando a la humanidad. Desde ese tiempo Jehová Dios viene hablando al pueblo y viene diciendo: ¡hey! Derriba esos altares de amor, aleluya, de demonios. Derriba esos altares de dioses ajenos, de dioses de madera, de fundición, aleluya, de cartón, de yeso. Poderoso es el nombre del Señor. Mucha gente hoy en día ofrecen sacrificio a dioses muertos. Y Dios dice: ofrecer sacrificio en cuerpo presente a Dios, o sea, nuestro cuerpo, aleluya, en adoración, aleluya, a nuestro Dios Todopoderoso. Queremos además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpio a Judá y a Jerusalén. Oiga, qué lindo. Hoy, tú mi hermano, tú mi hermana, habla con la verdad. Dile al pueblo, dile a aquellos a quien tú conoces: es tiempo de derribar los altares de demonios. Es tiempo de quemar, de romper, de quebrar toda clase de altares, de imágenes muertas, de imágenes que no tienen vida. Cuando el salmista David decía que Jehová Dios habitaba de entre los dioses, él no estaba hablando de dioses muertos, él estaba hablando de dioses, aleluya, la cual eres tú y yo, que tenemos vida, la cual Dios dio vida en abundancia, puso el soplo de vida en ti y en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga lo que dice en el versículo 5: quemó además los huesos de los sacerdotes, la cual ha venido engañando a la humanidad desde arriba hacia abajo. Ha venido engañando a muchos que no pueden leer, que no pueden escribir, pero yo sé que pueden oír y pueden atesorar la palabra, la cual nos está hablando el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y dice: lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, y hasta Neftalí, y en los lugares asolados y alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel, y volvió a Jerusalén. Por eso Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel, aleluya, que le ha obedecido, aquel que ha cumplido sus mandamientos, aquel que ha guardado sus estatutos, su decreto lo ha escrito en la tabla de su corazón y lo ha puesto en práctica. Porque eso es lo que Dios ha hablado hoy a través de la palabra del Señor. En el 8 dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra
casa. Envió a Safán, hijo de Azalía, y de Masías, gobernador de la ciudad, y de Joás, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Ese Dios vivo, ese Dios que está en los cielos, ese Dios que no solamente de boca, sino también obró, enviando a su Hijo único a la tierra, para que diese su vida por ti, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga. Yo te digo ahora, ¿sabes? A veces no entiendo por qué nos llaman hermanos separados. ¿Por qué nos llaman los protestantes? ¿Por qué nos llaman, aleluya, como ellos quieren? Por hablar con la verdad, por decirles la verdad, por abrirles los ojos, abrir los oídos, aleluya, de todo aquel que todavía no han conocido al verdadero Dios de Israel. Aquel que levantó a este niño para que limpiase a estas ciudades. No digas, no. Todos somos hijos de Dios, porque todos somos hechos por la mano de Dios. Pero no todos se han convertido. No todos, aleluya, han hecho ese voto con Dios, limpiando su mente y su corazón de lleno al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, quiero que vayan conmigo al libro de Jeremías 3:6. Vamos a leer la palabra del Señor que nos dice, Jeremías 3:6. Y me dijo Jehová en día del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso, ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿De qué está hablando Dios acá? Está hablando de la iglesia, de las iglesias que sube a lo alto para fornicar con sus dioses de madera, con sus dioses de yeso, con sus dioses, aleluya, poderoso es el nombre del Señor, de fundición, con sus dioses de acera. Así dice la palabra del Señor. Esto no es ningún invento, lo estamos viendo en las Sagradas Escrituras, de la cual la palabra del Señor nos está hablando. También dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Vamos a leer el libro de Romanos, dice la palabra del Señor. Romanos 23:4. Bendito nuestro Dios, aleluya, aleluya. Segunda de Reyes, vamos a leer Segunda de Reyes. (23:4), que vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. 23:4 dice, oiga. Entonces mandó el rey
al sumo sacerdote Hilcia, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades y de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos, e hizo también sacar las imágenes de Acera, aleluya, de la casa de Jehová fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tienda para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de la puerta que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban en la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Imón, para que ninguno pasase, y su hijo, su hija, por fuego de Moloc. Y si usted sigue leyendo, le sigue diciendo, le sigue, aleluya, instruyendo qué es lo que a Dios no le agrada, amén. Bendito nuestro Dios. Y así también tenemos 2 Reyes 21:3, donde dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantando altares a Baal, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén y lo derribaré. Oiga, bendito nuestro Dios. Es que Dios no acepta tales cosas. Y si seguimos, amados hermanos, aquí tenemos más de la cual se está hablando la palabra del Señor. Mucha gente hoy en día sube a lugares altos para rendirle culto a sus dioses muertos. Muchos hoy en día se van de rodillas hasta donde se encuentra aquel muñeco negro para rendirle culto con su propio cuerpo, creyendo que ahí van a encontrar la solución de lo que están buscando. ¿Por qué no mejor proclamar al que está en los cielos? ¿Por qué mejor no proclamar a aquel que realmente, aleluya, hizo todo para dar la salvación a todos los habitantes del mundo? No te equivoques, por favor. Dios hoy te está hablando. Dios está hablando hoy así como le hablaba a Israel y a Jerusalén. Es tiempo de derribar, es tiempo de limpiar. Es tiempo de que saques de tu casa todo altares de Baal, todo imágenes de Acera, todo ídolo. Bendito es el nombre del Señor. El Señor dice en su palabra: vuélvete a mí, yo me volveré a vosotros. Aleluya. Vamos.
¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está el que ahora va a decir yo voy a limpiar mi casa?